Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS y ANASBAYU para conectarnos con ustedes, los oyentes, los afiliados, líderes y lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes a las 6:45 de la mañana, por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. TPSI ANASBAYU musuhanay kihamoy. Surya hohun hies pura tareas wakat COVID-19 manakat noho hukama hun pauro. Nuestro invitado al programa de hoy es el doctor Heriberto Miguel Arias Lugo. Él es médico intensivista y neurocirujano, miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos y de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. Tiene más de 20 años de experiencia manejando pacientes en cuidados intensivos. Actualmente coordina la UCI Geomedical, ubicada en el Hospital San José de Maicao, que cuenta con 10 camas. Es médico también intensivista de la clínica Renacer en Riohacha. Ambas pertenecen a la red de ANASBAYU. Con el doctor Arias hablaremos sobre la importancia de seguir tomando las medidas para evitar el COVID-19 y las consecuencias de no hacerlo. Guatemala, Huasaque Hias Socaicate, Yoto en Hanaguaya Numachi Toctot que Heriberto Miguel Arias Lugo, Toctot, Sapurat Mayen Surutu Usi Munacat, Eirha Macapia Mashki Huyas Tentuhanka, ni Aralrash que Suru Geomedical Usi Suru Tropitat que San José Maico, Yasuru Usi es Macaporos Kama Napurat Namayen Shikana, Ota médico nia suru clínico Renacer Rihuacha Napura Nahuman kana ANASBAYU. Yoto en Guayanuma sopna ay mahawa sopna hotareya wa COVID munaka ota tahat kanamo ina nohori kana ay rentai mahawata. Doctor Heriberto Miguel, reiterémosle a los oyentes sobre cuáles son las principales recomendaciones, teniendo en cuenta obviamente los usos y costumbres para prevenir el COVID-19. ¿Por qué es tan importante insistir en que no se confíen y se sigan cuidando? Doctor Heriberto, para Kasaki Ramon, Wasaki Rimpia, Sopna Hararen Shipapa, Intentai Mahawakat Surya, o Tatareya Hawakat COVID, Manakat Senai, Noholu en Tuwura, en Tuwakuat, Kawayakan, Wayukana. Buenos días, Yilma. Buenos días a todos los radioyentes de la comunidad guajira. Gracias por la invitación. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un virus, en este caso el coronavirus. Bueno, los síntomas más relevantes y habituales de esta enfermedad son fiebre, tos seca, sensación de cansancio y otros síntomas menos frecuentes son dolores en todo el cuerpo, molestias, sensación de molestias en todo el cuerpo, congestión nasal, dolor de cabeza, irritación en los ojos, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto del olfato, erupciones cutáneas o cambios de color en las manos o en los pies. Pero los síntomas más frecuentes, los que dije inicialmente, son la fiebre y la tos y la sensación de cansancio. Afortunadamente, la mayoría de la gente que se enferma con COVID-19, los síntomas son leves, como tos, fiebre, dolencias en todo el cuerpo. El objetivo de este tratamiento es aliviar estos síntomas e incluye el reposo en casa, tomar abundantes líquidos y analgésicos tipo acetaminofén. Tu COVID-19 onayuri o tiranas, tu guayu o takat o ushus o nohus mushika mapusa kai guayu stuma aisni iruku motsosunai aisni ki ota nia o urutsuno ari amura e hija me cuñe sarguayu stumo te que chis yo is esta guayu mayen pastuma mariosas nahapa o taspa anu na guayu takana no shimai mure metulun nanaim e hija cara que himata mich pura manka huturen surata hatan huri aseshi via guanepi win shakara se aseshi shakara mureka moto sobre mai pan estar chip sana de pan o una papitar lo muy perut que apachama chai tu hoso tu no sana he hura na he chiroi que shunuri
tuanuruka heihasa se urei hanan guayor hoy no hapuanepi que cher haihana mancohut y caetamo huri hipia no humure ran hupuna no humure ran ho uno humure ran ichi haihas urei haten hapuanepi urei kuepuanepi haimahapa himata hipiaro TPSI kana swayu musuhanai kihemui sumairu ipiaro hia hairo wanayatawa maka ai hasui a ana e inakatoi ai hawaireña ousa outaha arreha suri chapaha hai stuma sanuri tareya hawaka. ¿En qué momento el paciente debe acudir al centro hospitalario? Hoja warrutka suru munguanepitar munka ayu y riwaya. ¿Cuándo debemos acudir a un centro hospitalario? Cuando tenemos mucha dificultad para respirar o cuando tenemos dolor tipo presión en el pecho. En estos casos debemos acudir de inmediato a un centro hospitalario. La principal forma de contagio del COVID-19 son las goticas respiratorias expedidas por alguien que tose o tiene síntomas de la enfermedad. Debemos tener una buena higiene respiratoria y de las manos en todo momento. La higiene respiratoria se traduce en el uso de una mascarilla, sobre todo cuando salimos a la calle, cuando salimos a hacer compras, cuando salimos de nuestra casa, debemos usar mascarilla en forma permanente. En cuanto al lavado de manos, esto lo debemos hacer frecuentemente. Lo debemos hacer ya sea con una solución de alcohol o con jabón y agua. Debemos mantener una distancia mínima de 1 metro entre usted y las demás personas. Debemos evitar ir a lugares concurridos. Debemos evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca. Debemos permanecer en casa y aislarnos en caso de que tengamos síntomas leves, que ya se los mencioné. En caso que tengamos tos, fiebre y dificultad respiratoria, debemos buscar de inmediato atención médica. Una mata y energía murica isari chica sana la hai. Otta murica munke chicherre man sai humui hai to. Murica hiakana hanaire oture makat ke te hanai o una mata y energía suru muntepitat ka hurha hai. Te oni rana se sanai he ohura ntuma chuwayo que no tunto wanuruka he hasa se uren este hap wanepia que cherra hana he wanepia hutere sakam inspia arihuna otta moreka unure hutere huru he hipia yare he yar hore hai he has uren este hap ure he hainten que cherra hana he wanepia otta no hishia arrut kainer waima wayu kayata wa he wanepi soto haintera monka huture suut kutumunakar hamun muhanair tuwanurika una mata pitarlo TPSI kat anas wayu musuhanai kihamun wane waire hukua hipiaru uriha hain orohowa hapus kahawon yaure roy purapna hapan wane kasa suchikihe asheuha purapna hikuin chikihe onoho ayura hushunoise chikihe una apa otorohote pich mawaira urayo Tun hots arehi rawan. Ay mahirawane surio wotun tareya hawa COVID-19 monacal. Doctor, ¿cuáles son los síntomas del contagio del virus del COVID-19 que llevan al médico a tomar la decisión de ingresar al paciente a la unidad de cuidados intensivos? Casa guayu mai nenainka wani guayu eka y mayen stoma tu COVID-19 que ni quiero cargar suru usi. Los síntomas que llevan al paciente a una unidad de cuidados intensivos es la dificultad respiratoria por el compromiso de los 2 pulmones. Una vez que el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos, en el servicio hay un servicio de trabajo social que se encarga de brindarle toda la información en cuanto a las necesidades del paciente y protocolos que se deben seguir para los informes médicos. A los familiares se les solicita un número telefónico, más de un número telefónico, y nosotros nos comunicamos diariamente para notificarle el estado de salud del paciente. No existe ninguna vacuna actualmente, por eso la importancia de cuidarnos, reitero nuevamente, protegernos
porque es una enfermedad extremadamente grave que afecta a los pulmones y que conlleva a los pacientes a la muerte. Por eso, reitero, es muy importante que nos cuidemos y cuidemos a nuestros familiares. Nosotros, vacuna, spura hatareya, wakamususe heihan, wai mahai hanai suri wotun, skahamun, tuwanurukat mayen sususoso wayu stuma, ota octus wayu stuma. Te aru hakat wayu suru mintrabusi kat shia motson isan chika san ala san, ayus mayen sususoso, te aru hakat chamun. Te mayen ko wayu, waima. Kuat payaramu suru usi aputan shtumui wa noje nahachi noishkertane anai shena chuntun kan nari jin pushkai chien hat kai wane pio tamsi wane su número na celular se pon une na chin pura kasari atai numui kasari hai numui ya suru tru usi que quiero con wayu e kai mayen TPSI anaswayu musuhanai kihmui surya ho hui hies pura tareya hawakat hurakah tu win hasakat otta hemia pan hita pasurunita e kai wuren. Respetando los usos y costumbres, cuando un paciente fallece, ¿cuál es el manejo o protocolo que se sigue a los cadáveres que fueron diagnosticados con COVID-19? Ma que kohutun squat pa wayu ma uruya hamus squat pa wayu octores tumatrareya wakat COVID-19 manakat yara suru tra usikat hamush hutuman. Acá se presentan dos situaciones. Se presenta el paciente que ingresa a la unidad de cuidado intensivo, que es sospechoso de la enfermedad. Le hacemos la prueba, pero esa prueba demora entre 10 a 15 días para llegar al resultado. El paciente puede fallecer antes de que tengamos el resultado de la prueba. Sin embargo, los lineamientos en cuanto al manejo del cadáver de la persona que se muere son iguales tanto para el paciente sospechoso como para el paciente confirmado por la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, los lineamientos nos dicen a nosotros que el paciente debe ser entregado a una entidad fúnebre. En este caso, la EPS Anahuayú tiene contratado una entidad fúnebre en la ciudad donde se presenta el evento. Esto lo hacemos porque la enfermedad es altamente contagiosa. La comunidad corre el riesgo de infectarse todos si empiezan a manipular el cadáver. Entonces, quiero que sepan y quede claro que el manejo de cadáveres que se hace en esta enfermedad debe ser así por la alta probabilidad de contagio de toda la comunidad, en caso que se le entregue el cadáver y que ellos lo empiecen a manipular. Piyama sashi papa te akwai pakat te wayu e quiero tiene katsurume wane usi ari rahuna katsana kanani intera COVID-19 na kana nas parahana wane erestihani au sa poroka i o poroka i hararimu sna istihani au mulika erto arei hawakananai Shesa mulika oktu ispura pnatra poroko ka i o pura pnatra poroko ka hararimu sa pante karlo teka ayachi ane munka sai te kanais ka tu wanuru ka tumawa ayat nakuai paka no shapne hunde na pushka wane kahana le hananai hanai ne mapon atumawa surya no tuina wayuka na ka pushika no tnanai kuna atumawa entonces EPS anaswayu sa pon ataka o tamusia Tushe ehenakat ote ehetu kata kahan kene emuirer shekama en esta Secretaría de Salud monakat suru eje walirenaya o erenaya octun ya responde kanao shia lauras kanao takuat pakat sashin karalo costuma ali una laura yo lineamiento pre covid pre octa monosterairu mauria shia sa mauria ay kahan ale si homoy ya se Hai mahinto hiya chai. Hai mahai hanai hiya suri ho nun tu wanure kat kapures mauria. Hai mahapa anahia himata hiya michipa. Musa se trali hun kali ruamai. Wai rahatya kana nan noi ko wamun chira laura ashkai. Kapures mai ottu nostru wanure ka kawachita waraka hamatsmar. Sanke matswai no wayo no te gnapan te na push obskat namoy mushinyakai.
ohoyten arencha se shisuru te en hanarinia mapo en hotuma hi ata intene no wane shiopian wayu che tenske orir renamo impona kahana renhana chamo incha en mapo ina watu waush katashi na yatuma wa watahari nata surya suhoyten tu wanule kana tuma yari musnoi ki hor watamar wamon TPSI kat anas wayu musnoi ki humai no hots ke pima sentare ya hawakat pura no horintin hotoin shaure ka hapwanepia ke che rahia Husa shakaras wanepia makasai uhoro shirarimuna otatahse karamoin utata hipia wawatai wasurio hohoihia pura tarea hawaka. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Heriberto Miguel Arias Lugo, médico intensivista, Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa. Tú y yo hablemos de salud de la EPS indígena Anasguayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud. Y recuerda que juntos gestionamos salud. Anayawatse, Saunanaiki Chitokto, que Heriberto Arias, Saunakuhan, Wamu Squad, Patania Tanka, Tsuru, Trausi, Monacat, Suma Wayu, Maunaya, su una tarea wa COVID-19 Monacat. Tarachi Wesuma, Wape Anaru Namo Inara Apshi, Kananawayu, Kaniruna Pushwaya, Apen Wanik Watamat, Panayao, Tensat, Wanuka, Tawarak, Garachik Mau, Suru, Panate, Awaraka Poch, Wapianaro, Watapo Hipieni Catesena, Hikarayo, Watamar, Hapa, Watapochi, Skirkar, EPS, Anaswayu Human.